Hola, hola, estoy esperando a que toda la gente se conecte. Hola, pues bueno, ya algunas personas han estado empezando a conectar y bueno, el motivo por lo que estoy haciendo este video es porque muchos me han estado preguntando qué es lo que está pasando aquí en el área de Los Ángeles, aquí en Estados Unidos, y qué ha pasado con los disturbios raciales. Y la verdad, en este momento nos encontramos en un toque de queda. Este toque de queda que pues bueno, ayer mismo fue la primera vez que nos estamos topando con un toque de queda. Hoy empezó a las 6 de la tarde. De hecho, aquí por acá tengo la foto de los mensajes. El mensaje llegó como un mensaje de texto tipo alerta ámbar que decía: alerta de seguridad pública, el condado de Los Ángeles declara un toque de queda de las 6 de la tarde a 6 de la mañana en todo el condado, incluyendo todas las ciudades en el condado. Se permite viajar al trabajo, buscar o brindar atención de emergencia. Prensa acreditada, las personas sin hogar son exentas, así dice, de esta orden. Más información disponible en lacounty.gov/emergencia o emergency. Bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo en estos momentos? Pues bueno, el día de ayer nos topamos con muchas protestas y voy a contextualizar un poco. El lunes 25 de mayo en Minneapolis, en Minnesota, un joven, bueno, ya cuando llega uno a cierta edad, pues ya empieza a ver a las personas jóvenes. Él realmente tenía 46 años aproximadamente, llamado George Floyd. Fue arrestado supuestamente por intentar pagar. Hay una versión que dice que intentó pagar con un billete de $20 falso, y otros dicen que intentó pagar con un cheque falso también. Lo cierto es que el que hay veces uno intente pagar con un billete falso, sobre todo si no hay antecedentes, es un delito menor. A veces es desconocimiento. Y ahorita les voy a platicar algo que a mí me sucedió justamente por pagar con un billete falso. El chiste es que quien recibió el dinero, pues habló a la policía. La policía llegó, encontraron a George Floyd de 46 años, lo encontraron en su vehículo, lo esposaron, él no puso resistencia y de repente, ¡pum!, lo que vimos fue que lo sacan de una patrulla. Aparentemente lo estuvieron golpeando dentro de ella, lo sacan de una patrulla y lo vemos en el piso con un policía llamado Derek Michelle Chauvin poniéndole una rodilla en el cuello, el cual no le permitía hablar durante 8 o 9 minutos. Este joven llamado George gritaba y gritaba por su vida, decía que no podía respirar. Los últimos gritos que él daba era hacia su madre, madre, madre. Eso realmente molestó mucho a quienes estaban viendo. Eso indignó mucho a los que lo estaban viendo ese video. Total que el policía nunca quitó su rodilla. A pesar de las súplicas de George, a pesar de las súplicas de la gente que estaba grabando, a pesar de las súplicas de los transeúntes, nunca quitó su rodilla. Sus compañeros, que eran 3, que ahí estaban, 3 policías más, no hicieron nada por detenerlo hasta que George pues murió, feneció. Esto levantó una ola de indignación. Esto hizo que muchas personas se molestaran. Empezó a haber protesta. ¿Cómo fue que respondió la policía? Pues la policía, los superiores de Derek,
el policía señalado como el asesino, pues lo que hicieron fue despedirlo solamente sin que hubiese cargos. Y eso indignó aún más a las personas. Entonces en Minneapolis empezaron a salir a las calles, empezaron a manifestarse. Tenían miedo de que sucediera algo como lo que había sucedido en abril, el 29 de abril de 1992, aquí en Los Ángeles, California. Pero de eso ya hablaré más adelante. El chiste es que esto se extendió muchísimo. Todas las personas empezaron a mostrar pues su indignación porque esto que había pasado, esto que le había pasado a George, no es la primera vez. Esto que está sucediendo, lo que ustedes están viendo hoy en las calles, no es ni por tantito un evento fortuito o un evento aislado. Realmente esto que está sucediendo en las calles ha sido sistemáticamente realizado por no todos los policías, pero sí por muchos. Y esto ha provocado que por eso la gente sienta esas simpatías. Total, lo que sucede es que empiezan a salir las personas en todas las ciudades hasta que tenemos ya días muy muy difíciles como el día de ayer, sábado, el día de hoy, domingo, donde se desborda todo. Empiezan a salir las personas a las calles, empiezan a haber quema de autos. Lo primero que vimos pues obviamente fue en Minneapolis, la gente incendiando no solamente vehículos, no solamente haciendo huir a supuestamente una de las policías más entrenadas del mundo, sino además quemando todo lo que perteneciera a la policía, incluyendo una comisaría. En Minneapolis queman un edificio de varios pisos de alto, muy muy grande, lo queman completamente. Esto sirve un poco como para mostrar lo que otros manifestantes podían hacer, y así lo empezamos a ver. Empezamos a ver que había manifestaciones en Colorado, en Texas, en Arizona, en Nevada, en California, hasta que se completó, al menos hasta el día de ayer, manifestaciones en más de 50 ciudades de la Unión Americana. En estos momentos hay un toque de queda. Ayer también se estableció un toque de queda. Ya no se podía salir. Se ordenó a la Guardia Nacional que saliera. Empezaron a salir ya los militares a intervenir en realizar acciones pues de vigilancia y para volver a establecer el orden. Sin embargo, bueno, siempre esto va a ser un arma de doble filo. Porque si vuelve a haber exceso, porque de repente vimos 2 camionetas de la policía en Nueva York, también Nueva York fue muy importante, atropellando a las personas, los cuales inmediatamente dijo la presidenta o la mayor que iban a investigar a quienes manejaban esas camionetas por haber realizado esos actos. Pero si hay mucha policía, puede desbordar nuevamente los ánimos de las personas. Y de repente hay gente que me dice, bueno, Ulises, es que tú vives en uno de los países más racistas del mundo. Realmente, y esto es algo que yo comento así de forma personal, no estoy muy de acuerdo con ello. ¿Por qué razón? Porque es verdad, y quizá tenga que remontarme a la historia, es verdad que históricamente ha sido un país muy racista, pero también ha sido un país que ha sabido verse en el espejo. Y sus mismos ciudadanos han hecho por cambiar la historia de este país. Es decir, en el 68, vamos a tomar un punto de referencia. Yo sé que muchas de las cosas que han acontecido fueron antes, previas al 68, pero justamente en el 68 es donde se empiezan a dar todas las luchas de los derechos civiles,
donde empiezan a pelear las mujeres por sus derechos, donde los afroamericanos empiezan a luchar por sus derechos, los mexicanos empiezan a luchar por sus derechos, empiezan a establecerse pues carreras en las distintas universidades para empezar a entender nuestras problemáticas, porque este es un país que realmente está hecho por gente de muchos países. Los únicos originarios aquí pues han sido los nativos americanos y los mexicanos, que pues fueron las comunidades que hoy también son mexicanas, que fueron rebasadas por la línea fronteriza, porque bueno, los tarahumaras que están hoy en México también estuvieron aquí, los mayos, ¿no? Y bueno, entonces hablando de los pueblos primigenios, los Cherokee, los Sioux, los Cheyennes, los Navajos, todas esas comunidades que realmente pues fueron las pioneras de vivir en este territorio, y posteriormente pues ya empezaron a llegar los europeos, los afros. Los afros fueron traídos en condiciones de esclavitud, ellos no decidieron venir aquí, sino que pues básicamente los trajeron. Pero ¿cómo estábamos antes? ¿Cómo estaba este país antes? Y bueno, y hablándole de las carreras, ahorita voy a regresar lo de los países. Empezaron a crear carreras como estudios chicanos, estudios afroamericanos. Hicieron carreras como licenciaturas, maestrías y doctorados de estudios Asia-Pacífico, etcétera, para entender a las distintas etnias que vivían en este país. Pero ¿cómo era antes, históricamente, este país? Había dos Estados Unidos, uno más industrializado, que era el norte de este país, y el sur. El sur apostaba por la esclavitud, el norte por la industrialización, aunque de cierta forma el norte también toleraba la esclavitud. Antes del 68, por ejemplo, estábamos tan segregados los distintos grupos étnicos que, por ejemplo, había baños para blancos y había baños para mexicanos, asiáticos y negros. En los autobuses, de la mitad de los autobuses para atrás era para los hispanos, afros y asiáticos, y de la mitad de los autobuses para adelante era para los blancos. Si un blanco no encontraba asiento en la parte delantera, tú que me escuchas porque hablas español, tenías que levantarte y dárselo sin chistar. Si tú chistabas, te arrestaban. Las escuelas, no había escuelas, no había una educación formal para todo aquel que fuera blanco. De hecho, estaban separadas las escuelas para blancos y las escuelas para todos los demás. Entonces, en ese mirarse en el espejo, empezó a haber una serie de reformas, de luchas, que no solamente hicieron los afroamericanos, que no solamente hicieron los mexicanos y los demás hispanos, pero hablo de los mexicanos porque obviamente somos el grupo más numeroso, que obviamente, por ejemplo, en el sur pues hemos estado aquí desde antes que los europeos llegaran, nosotros los mexicanos, históricamente. Y bueno, no teníamos derechos a la educación, no teníamos derechos a buenos trabajos, y realmente teníamos muy pocas posibilidades de superarnos. Pero hubo luchas, como les decía, que se empezaron a realizar, y que no solamente lo hicieron los hispanos, los blancos y los asiáticos. Un poco menos los asiáticos, pero porque la migración de asiáticos ha sido ya más reciente. Sino que también lo hicieron los blancos, la gente blanca, los europeos, los irlandeses que también llegaron huyendo de una hambruna que se dio de papa, porque en Irlanda
tuvieron muy malas cosechas, donde un hongo cayó en muchas de las siembras de papa y tuvieron que migrar hacia Estados Unidos. Pero los irlandeses también nos acompañaron en nuestras luchas, que los irlandeses, los italianos también, pues pelearon en las guerras que tuvimos en México. Hubo incluso un batallón, ¿no?, que peleó contra Estados Unidos cuando estuvimos en la batalla entre Estados Unidos y México. Hubo un grupo de irlandeses que nos acompañaron en las luchas y así ha sido siempre. Pero a nivel general ha habido gente que cree, mucha gente blanca también, que cree en la igualdad, que no se cree el rollo de las razas superiores. Sin embargo, hay veces vemos en muchos policías, vemos en la actitud de muchos policías, no de todos, también aclaro, es una minoría, que sí tienen actitudes muy racistas y que han atentado pues con todo aquello que no pertenece a su grupo étnico. Entonces, eso es contándoles un poco lo que ha sucedido. Les decía esto que sucedió, estas manifestaciones por la cual hoy, al menos en California, y creo que también en varias ciudades y en varios condados está aconteciendo, es que esto que sucedió pues empezó el lunes 25 de mayo del presente año en Minneapolis, Minnesota. Y bueno, yo creo que después de todas las manifestaciones sí se han logrado cosas buenas, independientemente de los saqueos que también unos cuantos están realizando. Se ha logrado de que podamos tener ese espejo nuevamente frente a nosotros para ver las cosas que debemos de cambiar. Y eso yo creo que es algo que pocos países, saludos a los de Cuervo Rock, que me están mandando saludos, yo creo que pocos países pueden mirarse a sí mismos y decir, oh, sí, tenemos muchas actitudes racistas. ¿Por qué? Porque al menos en México, yo creo que en México, si a mí me dijeran, oye Ulises, pues entre México y Estados Unidos, ¿cuál crees tú que es el país más racista y clasista? Yo les diría a ustedes, pues bueno, yo pienso que entre Estados Unidos y México, y ustedes ya saben la respuesta, entre Estados Unidos y México, yo considero que México es un país demasiado clasista y demasiado racista. Porque si tú aquí en una escuela le dices a alguien una frase discriminatoria, te expulsan. Y en México no. En México, de hecho, nuestra habla cotidiana tenemos palabras como naco, que en realidad es totonaco, pero para abreviar a la gente le decimos naca como un símbolo de ignorante y pobre. Tenemos muchas otras frases. En México yo no he podido entrar a discotecas porque no soy lo suficientemente claro de piel o porque no llevo la ropa adecuada. Aquí yo nunca he vivido eso. En México, si alguien tiene una apariencia indígena, no lo obedecen, no puede ser jefe, no puede coordinar en un sitio laboral, no tan fácil, le cuesta mucho trabajo. Y aquí yo he tenido muchos coordinadores que han sido indígenas, mexicanos o indígenas de otros países, y que creo que aquí sí te valoran, no por cómo te ves, sino por lo que sabes y por el esfuerzo que le pones. Que aquí no es mal visto que una persona indígena con rasgos indígenas tenga dinero, tenga un buen carro, sin que haya un comentario denesnable y que además pues eso baje a esa persona por su apariencia. En México sí sucede eso, aquí no tan fácil. Yo realmente no he sufrido de racismo, de clasismo en este país. Trabajo mucho con gente que llega sin papeles y de repente me da gusto verlos que en 2-3 años ya tienen sus vehículos, ya tienen sus espacios donde vivir de forma pulcra
con sus limitantes, pero están viviendo bien y nadie los juzga por ellos y no se les valora por su trabajo. Entonces yo no creo que Estados Unidos, que la Unión Americana, que este país sea un país racista. Yo creo que nosotros estamos viendo todas estas manifestaciones porque ahora justamente hoy en día estamos viendo ayer, desde el lunes 25, nos estamos viendo a nosotros mismos y estamos viendo hasta dónde hemos llegado y hacia dónde queremos ir. Y así como una persona descubre sus propios demonios, así como cualquier persona que descubre sus propios demonios y lucha contra ellos, una vez que los ha descubierto y que quiere verlos, nosotros como estadounidenses hemos tenido el valor de podernos ver a nosotros mismos y queremos expulsar, exorcizar esos demonios con los cuales estamos viviendo. Entonces, bueno, quería compartirles esto. Creo que también hay muchos grupos que de una u otra forma están usando las manifestaciones que en un principio fueron pacíficas o fueron enfocadas hacia un grupo. Las están tratando de desvirtuar, porque eso lo hemos vivido en México para los que hemos estado en luchas sociales, que se filtran grupos ajenos a los que habían iniciado los movimientos para reventarlos desde dentro o para sacar ventaja de lo mismo que pues sacar ventaja, ¿no? de sus propios proyectos. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos visto que ha habido mucha organización tipo guerrilla urbana como la Liga Comunista 23 de septiembre, que mis respetos, fue algo que existió en México, pero que a veces el actuar de ciertos grupos sirven. No quiero decir que aquí estén metidos la gente del comunismo, ni los socialistas, ni los anárquicos, porque hablar de los anarquistas es hablar de un grupo muy respetable, pero hoy en día todo aquel que hace desmanes ya se le llama anarquista, pero realmente no lo es. Digo, nosotros teníamos en México a Ricardo Flores Magón, que fue un gran anarquista y que hoy es un héroe nacional. A los hermanos Flores Magón. Y bueno, ¿por qué lo digo? Porque hay ciertos grupos de derecha, también la ultraderecha tiene fines que atentan. No, las guerrillas o los grupos subversivos no solamente son de izquierda, también los hay de derecha y en muchas ocasiones son más desastrosos los de derecha. Y bueno, ¿por qué lo digo? El día de hoy, el periódico La Opinión, que es un periódico en español, publicó, me pidieron que pusiera en medio de la calle un carrito de hot dogs que explotó. Aquí estamos viendo ciertos actos de tipo terroristas. Y dice: Don José recibió una llamada telefónica a las 9:30 de la noche del viernes de un amigo que se encontraba en medio de los disturbios que a esa hora se registraban en el centro de Los Ángeles, y le pedía ayuda ya que un grupo de jóvenes lo había encerrado en su propio automóvil cuando salía de trabajar. Era una de las violentas manifestaciones que en esta ciudad, como en otras del país, se han llevado a cabo por la muerte del afroamericano George Floyd, ocurrida el pasado lunes 25 de mayo al ser sometido por un policía de Minneapolis, en Minnesota. Don José de inmediato tomó el metro, pero no pudo llegar hasta la zona del conflicto porque las estaciones del transporte estaban cerradas, por lo que tuvo que caminar varias calles viendo cómo los manifestantes causaban destrozos y saqueaban los comercios. Cuando llegó a la esquina de la calle Hill y Cuarta, vio que el auto de su amigo tenía cristales rotos, estaba todo pintarrajeado y adentro se encontraba su amigo junto con otras 3 personas desconocidas. Lo tenían prácticamente secuestrado, le habían quitado su teléfono, celular y cartera. Para que pudiera ser liberado, una mujer con el rostro cubierto con un pañuelo, que era parte de un grupo de jóvenes que parecía dirigir los desmanes, le dijo que tenía que realizar 2 actividades que no eran otra cosa más que actos de vandalismo. Me pidieron que pusiera en medio de la calle un carrito de hot dogs que explotó, dijo don José sobre la primera actividad que debía cumplir para rescatar a su amigo, y la tuvo que hacer. Ellos ya tenían preparado el carrito. Cuando yo lo puse en medio de la calle, me eché a correr y luego pasó un hombre que le prendió fuego y explotó como fuegos artificiales, comentó. Y empieza a describir, ¿no?
Yo, la verdad, lo que está publicando el día de hoy, La Opinión, tengo mis dudas de que sea cierto, porque no todo lo que aparece en los medios debe de ser cierto. Pienso que también hay muchos intereses que nosotros los periodistas hay veces, eh, bueno, no nosotros, porque no me corrompo, pero hay muchos periodistas que realmente están jugando un papel que va a favor de ciertos grupos. Pero no sé, puede ser que esto sea verdad lo que está publicando el periódico La Opinión. Si es verdad, pues estamos hablando de grupos ya más organizados, ¿no? Grupos que están tratando de sembrar el caos y que tratan de beneficiar a grupos políticos o grupos ideológicos. Bueno, ahorita que es lo que vemos, hay manifestaciones, hay muchos edificios quemados. Recuerdo un poco lo que había sucedido en 1992, un 29 de abril, cuando 4 policías golpearon a un taxista que se estaba dando la fuga y fue televisado. Este taxista negro, afroamericano de nombre Rodney King, pues fue víctima de la brutalidad policíaca. ¿Y qué provocó esto? Bueno, provocó en aquella ocasión, y ustedes lo pueden ver en YouTube, hubo 54 heridos y más de 54 muertos y más de 2000 heridos. Y según recuerdo, lo que había leído, tendría que consultarlo nuevamente, hubo más de 1000 edificios y quemados. No sé si propiamente fueron edificios o fueron entre vehículos. Yo creo que debe haber sido más de 1000 propiedades quemadas, ¿no? En el área de UAS, en el área del sur de Los Ángeles. Y bueno, ha habido varias reacciones. William Smith dijo que no es que hoy en día haya más discriminación, sino que lo que había sucedido es que ahora las personas graban más fácilmente. Naomi Osaka, una de las estrellas del tenis, también de padre haitiano y madre japonesa, que además ha sido excluida dentro de Japón porque ella es japonesa, pero como no es japonesa completamente, los japoneses no la consideran japonesa, ¿no? Volvemos a si Estados Unidos es el país más racista, no lo creo. También en Japón es racista, y puedo hablar de Japón porque he estado 4 veces en Japón y conozco a Japón. 4 veces me da un poquito de autoridad para hablar de aquel país. También Japón es racista y bueno, Naomi Osaka, que ha sido discriminada, ¿no? por su propio país por no ser blanca, se ha manifestado a favor de los manifestantes, ¿no? De estas revueltas, al menos de las revueltas en la parte pacífica. CNN en español publica: Estado de California es uno de los más afectados por saqueos durante las protestas por muerte de Floyd. Y bueno, y obviamente, y hablando un poco de Derek Chauvin, que es el policía que mató a George Floyd, pues ahora ya detenido, se le han activado el protocolo antisuicidios. Eso lo vemos en el periódico digital 20 Minutos de España. Y para colmo de males para él, su esposa Kelly, una chica de Laos y Tailandia, pues le ha solicitado el divorcio. Existen por ahí algunas versiones que lo que está haciendo Kelly Chauvin no es porque realmente se quiera divorciar, sino porque sabe el proceso legal que se avecina, y solamente lo que están haciendo es protegiendo sus bienes y propiedades para evitar
pues para que este policía pues se declare sin dinero y pues pueda recibir ayuda legal de forma gratuita. Sin embargo, pues lo que estamos viendo en el periódico de La Vanguardia es que bueno, justamente eso, la esposa del ex policía detenido por la muerte de Floyd se divorcia de él. Yo no creo que sea un proceso tan rápido, yo creo que solicita divorcio. Y bueno, han ido a su casa, publicaron, yo lo vi en Twitter, vi las publicaciones donde se invitaba a todas las personas a ir, pusieron la dirección de este policía para que le quemara, para protestar, pero también hubo personas que invitaron a quemar la propiedad de este hoy ex policía. No lo hicieron porque había otros policías cuidando de la propiedad, pero pues sí fueron mucho con esa intención. Y bueno, es lo que les quería platicar. Muchas gracias realmente a todas las personas que estuvieron viendo este video. Nada más quería dejar asentado pues lo que está pasando aquí. El día de ayer pues hubo demasiados cohetes, demasiados explosivos por donde vivo, un poco como para manifestar apoyo, supongo, porque sí fue más de lo normal, de lo que siempre hay. Y bueno, es lo que está sucediendo, es lo que estamos viviendo. Muchas gracias pues obviamente a Paco Yescas, Oscar Brito, Aide Nieves, César Navarrete, Berito Ortiz, Miriam Maya, Felipe Cabrera, Rodolfo Albavera, saludos tío, Aide Hernández, Aila Juárez, Manuel Maldonado, Leo González, Nata Pong, Verónica y pues a Miguel Osaeta, a Azucena. Pues bueno, muchas gracias a Cuervo Rock, a Oisao, Carlos Ramírez, Jenny Cor, a Michelle Anthony y bueno, Valerie y a todos los que estuvieron viendo este video. Muchísimas gracias en verdad. Y pues bueno, lo voy a dejar grabado por si lo quieren ver más adelante, pero pues si tenía ese interés de venir, platicar con ustedes, tener esa comunicación que han tenido ustedes pues amablemente al estarse comunicando conmigo a través de las distintas redes sociales. Les recuerdo que tenemos una página en internet que está en YouTube. Mi perro ya quiere salirse. Y pues bueno, a Fabián Villarreal, saludos, Freddy Contreras. Y muchas gracias a todos en verdad. Adiós.